Psicología de la percepción. Introducción a la psicología de la percepción. Cerrad los ojos. Imaginad que nunca veis nada. Ahora, tapaos los oídos y pedidle a alguien que intente hablar con vosotros. Imaginad cómo sabría vuestra comida favorita sin el sentido del gusto, o a qué olería vuestro perfume preferido sin el olfato. ¿Y qué notaríais cuando alguien acaricia suavemente vuestro brazo sin el sentido del tacto? Tal vez, sin los sentidos, la vida, tal y como la conocemos, no existiría. Estaríamos aislados. Nuestras experiencias serían muy limitadas y la supervivencia de la especie quedaría expuesta al azar. La percepción constituye uno de los procesos cognitivos fundamentales para que cada uno de nosotros nos adaptemos al ambiente en que nos desenvolvemos. Procesos cognitivos fundamentales, procesos de conocimiento, de adquirir conocimiento. Nos permite formarnos una representación de la realidad en la que vivimos, informando sobre las propiedades del entorno que son importantes para la supervivencia y nos ayuda en nuestra interacción con el ambiente. Cualquier actividad que realicemos necesita de la percepción para poderse llevar a cabo. Los diferentes sistemas perceptivos que poseemos son capaces de crear una imagen visual, auditiva, táctil, del entorno en nuestra mente, creando una conciencia del medio, lo que nos permite actuar adecuadamente dentro de él. Por este motivo, uno de los objetivos de la psicología de la percepción es conocer qué hace el sujeto para extraer información del medio ambiente a partir de la energía física que incide en los receptores sensoriales. Cómo la capta, cómo la transforma para que pueda ser tratada por el cerebro y cómo llega a la interpretación de dicha información, convirtiéndola en conocimiento y experiencia. Pero, aunque los sentidos nos ofrecen una visión y representación bastante fiel del mundo, no siempre son capaces de transmitirnos una imagen exacta de la realidad, puesto que la percepción está influida por la experiencia previa, pero además muestra una serie de déficits patológicos, como los que constituyen las ilusiones ópticas. Pero no debemos olvidar, y esto es muy muy importante, que la experiencia perceptiva se produce en el cerebro, no en un órgano sensorial determinado. Cuando sentimos un pellizco, no lo sentimos en la piel, sino en el cerebro. Del mismo modo que cuando degustamos una fabulosa tortilla de patata, nuestra experiencia del sabor se produce en el cerebro, no en la lengua. Este hecho explica el interés que tiene la psicología de la percepción en su vertiente más fisiológica por el resultado del funcionamiento cerebral. Concepto y definición de sensación y percepción. Esto es muy importante. Saber definir, conocer, dominar el concepto, definirlo y diferenciarlo. Conocer y definir el concepto de sensación y conocer y definir el concepto de percepción. Esto es uno de los objetivos que aparece reseñado a la hora de ir al examen. La percepción es el proceso de organizar e interpretar, repetimos, es el proceso de organizar e interpretar la información recibida del mundo exterior e interior. Cuidado con esto. Exterior e interior.
proceso de organizar e interpretar la información recibida del mundo exterior e interior. Esa es la percepción. La sensación es el proceso de recibir, traducir y transmitir. Repetimos, recibir, traducir y transmitir mensajes del mundo exterior al cerebro. Desde la psicología se considera, vamos a desarrollar un poco estos términos. Desde la psicología, decíamos, se considera que las sensaciones son experiencias inmediatas y puras. Elicitadas, el término aquí de ilicitar es un término psicológico y alude a atrapada. Repetimos, desde la psicología se considera que las sensaciones son experiencias inmediatas y puras, elicitadas, atrapadas directamente por los estímulos, mientras que la percepción constituye un proceso más complejo, que hace referencia a la integración e interpretación, organiza e interpreta de dichas experiencias, las experiencias que llegan del exterior o interior, esas experiencias sensoriales a las que se dota de organización y significación en función de la experiencia y los conocimientos previos. La experiencia y los conocimientos previos en la percepción es sumamente importante. Esto es lo que dice la psicología acerca de la percepción y la sensación. Pero la biología también tiene su propia definición, tiene su propia lectura acerca de lo que serían las sensaciones y la percepción. Y nos dice que la biología considera que las sensaciones están sustentadas por los órganos y receptores sensoriales. Repetimos, la biología considera que las sensaciones están sustentadas por los órganos y receptores sensoriales y además las vías neuronales implicadas en las primeras fases de la adquisición de la información sensorial. Vamos a repetir la visión de la biología sobre la sensación. Dice que considera que las sensaciones están sustentadas por los órganos y receptores sensoriales y las vías neuronales implicadas en las primeras fases de la adquisición de la información sensorial. Mientras que en la percepción están implicados niveles superiores de procesamiento cerebral, principalmente mediados en el córtex, relacionados con la dotación de significado a la información adquirida. Relacionados con la dotación de significado a la información adquirida. No obstante, me gustaría repetir la definición que hemos dado al principio. Percepción, proceso de organización y de interpretación de la información recibida del mundo exterior e interior. Y la sensación es el proceso de recibir, traducir y transmitir mensajes del mundo exterior al cerebro. La distinción entre sensación y percepción es un tanto compleja, ya que entran en juego una serie de aspectos como puede ser, por ejemplo, la experiencia de la que vamos a hablar a continuación, que hacen difícil marcar la frontera de delimitación entre una facultad y otra. La experiencia previa, como decíamos antes, la experiencia previa que el sujeto tenga con estímulos como el que se presenta o con otros diferentes, influirá en las primeras etapas de procesamiento.
Esta ausencia de delimitación en el ámbito psicológico está apoyada también en el biológico, puesto que no existe un límite bien definido en el sistema nervioso entre la captación inicial de la estimulación por parte de los órganos sensoriales y el procesamiento ulterior que realiza el cerebro de dicha estimulación. Es decir, hay una ausencia también recogida en el ámbito biológico, y es que no existe un límite bien definido en el sistema nervioso entre la captación inicial de la estimulación por parte de los órganos sensoriales y el procesamiento ulterior que realiza el cerebro de dicha estimulación. Vamos a ahondar más en la definición de la sensación. Esto va a ayudar a esclarificar y darle más peso a la definición que hemos dado hace un momento, y además nos va a nutrir de conceptos y nos va a ampliar pues la capacidad de entendimiento sobre la sensación. Decimos que la definición de sensación: las sensaciones se relacionan fisiológicamente con la actividad de los receptores sensoriales. Estábamos diciendo que la sensación es el proceso por el cual se recibe, se traduce y se transmite mensajes del mundo exterior al cerebro. La segunda fase sería la percepción, proceso de organizar y de interpretar esos mensajes que ha llegado a través de la sensación y que se recibe del mundo exterior e interior. Entonces, las sensaciones se relacionan fisiológicamente con la actividad de los receptores sensoriales. Un receptor sensorial es una neurona sensible a la energía ambiental. Repetimos, un receptor sensorial es una neurona sensible a la energía ambiental y se encarga de convertir dicha energía en señales eléctricas del sistema nervioso. Vamos a repetir esta idea. El receptor sensorial es una neurona. Ahora, esta neurona es sensible a la energía ambiental y convierte dicha energía ambiental en señales eléctricas del sistema nervioso. Por tanto, en base a esto, decimos que las sensaciones se relacionan fisiológicamente con la actividad de los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales están directamente relacionados con las sensaciones. Si no disfrutamos de receptores sensoriales, es imposible que hubiese sensaciones. Las sensaciones consisten en la detención de un estímulo sin que haya sido aún elaborado o dotado de significado. Inicialmente no se elabora, no se dota de significado. Eso forma parte de la percepción. Aquí solamente se trata de detectar estímulos. Cuando el receptor sensorial, es decir, cuando esa neurona sensible a la energía ambiental, que convierte esa energía ambiental en señales eléctricas para el sistema nervioso, decimos, cuando el receptor sensorial de algún órgano es estimulado por una energía física determinada, se origina la sensación. ¿Vale? Y dependiendo de cuál sea la energía que se produzca, se activará, esto es importante, dependiendo de la energía que se produzca, se activará uno u otro órgano receptor, dando lugar a la sensación correspondiente. Veamos esto en un ejemplo. Si se trata de energía luminosa, la activación se producirá en el sistema visual, mientras que si la energía es una onda sonora, se producirá una sensación en la audición. Pero el proceso que abarca lo que denominamos sensación
como hemos dicho en la definición anterior, que consistía en recibir, ya lo hemos comentado. Ahora vamos a comentar traducir y transmitir mensajes del mundo exterior al cerebro. Entonces, el proceso que abarca lo que denominamos sensación no termina obviamente en la mera recepción de la estimulación, sino que incluye la transducción. La transducción es traducir. Estamos apelando a la traducción. Entonces, el proceso que abarca lo que denominamos sensación no termina en la mera recepción de la estimulación, sino que incluye la transducción de dicha estimulación. Y además hay otro componente que es la transmisión de la misma al cerebro. La sensación es el proceso mediante el cual los receptores sensoriales captan información, la transducen, la transmiten y la transducen y la transmiten al cerebro. A continuación, seguiremos ahondando sobre la definición de la percepción. Ya hemos visto la definición de la sensación y hemos ahondado, hemos trabajado sobre ello. Ahora vamos a hacerlo con la percepción. Decíamos que la percepción es el proceso de organizar e interpretar la información recibida del mundo exterior e interior. Pues bien, en base a esto, decimos que la percepción es el proceso cognitivo, proceso de conocimiento que nos permite interpretar, organizar, interpretar y comprender nuestro entorno. El entorno lo interpretamos y lo comprendemos. La información la organizamos y la interpretamos. Ahora bien, mediante la percepción, la información básica aportada por los sentidos se procesa, se organiza, se elabora y se interpreta, dándole sentido. Esto es muy importante. Las sensaciones no tienen la facultad de generar sentido, de generar conocimiento. En la percepción sí. Entonces, mediante la percepción, la información básica aportada por los sentidos se procesa, se organiza, se elabora y se interpreta, dándole sentido, de manera que se llega al reconocimiento de los estímulos. A partir de este reconocimiento, somos capaces, esto es muy importante, de determinar de qué objeto se trata, y podemos atribuirle una serie de cualidades a partir de lo que ya sabemos de él. La percepción constituye un proceso de adaptación al ambiente, puesto que el objeto de la percepción es dotar de sentido a la realidad en la que vivimos, proporcionarnos información sobre el mundo que nos rodea y facilitar nuestra adaptación al medio. La percepción no es la mera suma de los estímulos captados por los receptores sensoriales. Recordemos que el receptor sensorial era la neurona sensible a la energía ambiental, que convierte dicha energía en señales eléctricas para el sistema nervioso. Pues bien, decimos, la percepción no es la mera suma de estímulos captados por los receptores sensoriales, por esas neuronas sensibles a la energía ambiental. Neuronas sensibles a la energía ambiental. La percepción no es la suma de los estímulos captados por los receptores sensoriales, sino que el cerebro organiza la información recibida en función de nuestra experiencia. Esto lo hace, la organización de la información recibida lo hace en función de nuestra experiencia, de nuestras necesidades, de nuestros deseos y objetivos. Cada uno de nosotros tenemos un modo diferente de interpretar los estímulos sensoriales que recibimos, llegando
a interpretaciones distintas y produciendo respuestas variadas, ya sean manifiestas en acciones o encubiertas en forma de motivación, actitudes y sentimientos. Estas diferencias en el modo de percibir el entorno nos ayudan a comprender por qué para dos personas que se encuentran en una misma situación estimular, lo que están percibiendo puede tener un significado completamente diferente y cuál es el motivo que las lleva a comportarse de manera tan dispar en una misma situación. Además, los seres humanos tenemos la capacidad de anticipar sucesos y esta capacidad influirá en nuestra percepción, puesto que antes de enfrentarnos a una determinada estimulación, en muchas ocasiones ya le hemos atribuido un valor y un significado, y únicamente percibiremos y retendremos aquello que se ajusta a nuestras expectativas. Esta prepercepción está presente en todo proceso perceptivo, puesto que no somos una tabula rasa. Por lo tanto, la percepción es un proceso de carácter constructivo, y en este proceso de carácter constructivo va a depender tanto de las características estimulares como de la experiencia previa del observador. Esto es lo que venimos repitiendo una y otra vez a lo largo de todo este punto. Además, y esto sigue desarrollando el punto de la percepción implica un proceso de selección, puesto que la información que nos llega es excesiva. Constantemente nos vemos bombardeados por una gran cantidad de estímulos y la capacidad de nuestro sistema cognitivo es limitada. Entonces, ¿qué sucede? Que por este motivo hacemos una selección por medio de la atención, percibiendo aquello que es relevante para nosotros en cada momento y en cada situación. Lo que es relevante o no está previamente ya en base a nuestra experiencia, nuestras motivaciones, expectativas. Ahí se establece esa clasificación. Y decimos que percibiendo, por este motivo hacemos una selección, percibiendo aquello que es relevante. Esta selección se hace por medio de la atención, percibiendo aquello que es relevante para nosotros en cada momento y en cada situación, con el fin de obtener experiencias significativas y relevantes para nosotros mismos. Finalmente, para cerrar este punto de la definición del concepto de sensación y percepción, así como la diferenciación existente entre ellos, simplemente comentar que desde un punto de vista biológico, la percepción supone actividad fisiológica del cerebro, mientras que las sensaciones únicamente implican actividad de los receptores sensoriales. El cerebro selecciona, organiza e integra la información proveniente de los receptores sensoriales. Recordemos que el receptor sensorial era una neurona sensible a la energía que procede del ambiente y genera una imagen una vez que selecciona, organiza e integra la información proveniente de los receptores sensoriales de las neuronas, genera una imagen o un modelo del mundo. El punto siguiente es sistemas y modalidades sensoriales. Los sentidos constituyen el sistema de entrada de información de los organismos. Repetimos, los sentidos constituyen el sistema de entrada de información de los organismos, ya que son las vías fisiológicas que posibilitan nuestra interacción con el ambiente en que vivimos. Tal y como señala Munar, Rosselló y Sánchez Cabaco, para identificar
un sistema sensorial como tal y como distinto de otros, hay que recurrir a la evidencia tanto neurofisiológica como psicofísica y conductual que nos permite comprobar al menos tres cosas. Hay que recurrir a la evidencia tanto neurofisiológica como psicofísica y conductual. La psicofísica es el conjunto de métodos para realizar una medición cuantitativa de la relación entre las propiedades del estímulo y la experiencia perceptiva del observador. Repetimos. La psicofísica es un conjunto de métodos para realizar una medición cuantitativa, no cualitativa, sino cantidad cuantitativa de la relación, sobre la relación que existe entre las propiedades del estímulo, qué propiedades tiene ese estímulo, y la experiencia perceptiva del observador, la experiencia que ha ido acumulando ese observador con la recepción de estímulos. Eso sería la psicofísica. Entonces, decía que, tal como señala Munar, Rosselló y Sánchez Cavaco, para identificar un sistema sensorial como tal y como distinto de otros, hay que recurrir a la evidencia tanto neurofisiológica como psicofísica y conductual que nos permita comprobar al menos tres cosas. Que se da un tipo específico de energía al que responde un tipo particular de receptores. Ese es el primer punto. Se da un tipo específico de energía al que responden un tipo particular de receptores. Lógico. Si la energía es visual, los receptores estarán relacionados con el aparato visual. Si es auditivo, con el auditivo. Que dichos receptores se integran en una estructura neuronal determinada. También lógico. Y, finalmente, que la interacción física de esa energía estimular con el supuesto sistema sensorial tiene consecuencias perceptivas. Obviamente, si no hay consecuencias perceptivas, pues difícilmente podremos captarlas. Es como si no estuvieran. En función de cuál es la energía física que provoca la estimulación y de qué tipo de receptores sensoriales están implicados, podemos clasificar los sistemas sensoriales en tres grandes grupos. Repetimos, en función de cuál es la energía física que provoca la estimulación. Energía física que provoca la estimulación. ¿Y qué tipo de receptores sensoriales están implicados? ¿Qué tipo de neurona está implicada? Bueno, pues podemos clasificar los sistemas sensoriales en tres grandes tipos: interoceptivos, propioceptivos y exteroceptivos. Los sistemas interoceptivos y propioceptivos codifican información que provienen del interior del organismo, mientras que los exteroceptivos recogen información de origen externo. Los sistemas sensoriales interoceptivos. Los receptores sensoriales, las neuronas sensoriales de estos sistemas están situados en el interior del cuerpo, en vísceras, glándulas, etc. y están relacionados con órganos de gran importancia para las funciones vitales del organismo, tales como el corazón, el riñón o la vejiga. Los sistemas interoceptivos aportan información acerca del estado de dichos órganos, relacionada principalmente con el dolor y el placer, lo que los convierte en relevantes sistemas de alerta que informan de los cambios internos que acontecen en el organismo.
Pasamos al otro sistema, el sistema sensorial propioceptivo. Hemos visto el interoceptivo. Ahora vamos a ver el propioceptivo. Recordemos que los sistemas interoceptivos y propioceptivos codifican información que provienen del interior del organismo. Los sistemas propioceptivos también tienen dispuestos sus receptores internamente. Repetimos, los sistemas propioceptivos tienen dispuestos, así como los sistemas sensoriales interoceptivos, tienen dispuesto, decimos, sus receptores internamente. Y en este caso es en las articulaciones y los músculos. Y proporcionan información relacionada con la posición en el espacio y el movimiento de las distintas partes del cuerpo. Gracias a estos sistemas, sabemos que tenemos las piernas cruzadas bajo la mesa, aunque no podamos verlas. Repetimos, los sistemas propioceptivos tienen dispuesto sus receptores internamente en las articulaciones y los músculos. Por tanto, proporcionan información relacionada con la posición en el espacio y el movimiento de las distintas partes del cuerpo. Como anécdota, hemos dicho que gracias a este sistema propioceptivo sabemos que tenemos las piernas cruzadas bajo la mesa, aunque no podamos verlas. Dentro de los sistemas propioceptivos podemos distinguir, a su vez, dos sistemas. El sistema cinestésico y el sistema vestibular. El sistema sinestésico aporta información relativa a la estructura, la localización y el movimiento de nuestro cuerpo, por lo que es de gran relevancia en la coordinación sensoriomotora. Además, aporta información acerca de la tensión muscular, lo que ayuda a regularla. El vestibular. Dentro del vestibular tenemos que decir que los receptores de este sistema, que son las células ciliares, se encuentran en los canales semicirculares del vestíbulo del oído interno. Repetimos, los receptores de este sistema, que se llaman células ciliares, se encuentran en los canales semicirculares del vestíbulo del oído interno. Se trata de una estructura que está cercana a la cóclea, que no tiene ninguna implicación en la audición y que posee vías aferentes propias, el sistema nervioso vestibular. Este sistema, la función que tiene es la de facilitar información de los movimientos rotatorios y la orientación de la cabeza y el cuerpo, además, e interviene en el control de dichos movimientos. Repetimos, este sistema facilita información de los movimientos rotatorios y la orientación de la cabeza y el cuerpo, e interviene en el control de dichos movimientos, así como en el ajuste y la coordinación de estos con los movimientos oculares. Estrechamente relacionado con estos movimientos está el equilibrio, por lo que el sistema vestibular es el que nos ayuda a mantener el sentido del equilibrio. Ahora vamos a pasar a hablar de los sistemas sensoriales exteroceptivos. Este es el último de los que hemos citado. Haciendo un repaso, recordemos que tenemos el interoceptivo y el propioceptivo, que son sistemas que codifican información que provienen del interior del organismo. El que proporciona información que proviene del exterior es justamente el que vamos a comentar ahora, que es el exteroceptivo. Pues bien, los sistemas exteroceptivos corresponden a los 5 sentidos conocidos por todos y son los que nos permiten relacionarnos con el mundo exterior. Las características y funciones básicas de cada uno de estos sistemas
Vamos a comentarla a continuación. Primero, sistema visual. Junto con el sistema auditivo, el sentido a partir del cual obtenemos... el sistema visual. Junto con el sistema auditivo, constituye el sentido a partir del cual obtenemos mayor cantidad de información exterior, por lo que el área cerebral dedicada a la visión es sorprendentemente amplia en comparación con la de otros sentidos. El estímulo para la visión es la luz, la energía electromagnética en forma de ondas luminosas. Repetimos, el sistema para la visión es la luz. La luz podemos definirla como energía electromagnética en forma de ondas luminosas. Sistema gustativo. Este sistema y el sistema olfativo constituyen los llamados sentidos químicos. Antes de ver el sistema gustativo, vamos a ver el sistema auditivo. Como la visión es fundamental para nuestra relación con el entorno. El sistema auditivo, decimos, como la visión, es fundamental para nuestra relación con el entorno, puesto que constituye la base para la principal forma de comunicación humana, el lenguaje. El estímulo para la audición son las ondas sonoras, ondas que reflejan vibraciones de aire. Ahora sí, sistema gustativo. Este sistema y el sistema olfativo constituyen los llamados sentidos químicos. El sistema gustativo y el olfativo constituyen los llamados sentidos químicos. El estímulo del sistema gustativo es una sustancia soluble. El estímulo del sistema gustativo, decimos, es una sustancia soluble en la saliva que activa los botones gustativos distribuidos por toda la lengua y nos permite percibir 4 sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo. El resto de gustos se obtienen a partir de la combinación de estos. El sistema olfativo. El estímulo en este sistema son moléculas volatilizadas en el aire que excitan los receptores olfativos situados en las fosas nasales. El sistema táctil. Este sistema proporciona información sobre la temperatura termocepción, lo que se conoce como termocepción. Además de proporcionar información sobre la temperatura, también lo hace sobre la presión y el dolor. La presión y el dolor es lo que se conoce como nociocepción, por lo que los estímulos que lo excitan pueden ser de estos 3 tipos. Repetimos, el sistema táctil proporciona información sobre la temperatura, la presión y el dolor. La información proporcionada sobre la temperatura es lo que se conoce como termocepción, y la presión y el dolor, neocepción. No neocepción. Nociocepción. Estos 5 sistemas exteroceptivos son los que estudiaremos con detenimiento a lo largo de la asignatura Psicología de la Percepción.